los puntos de la ley general, licenciado. Muchas gracias. Bueno, pues aquí, inspirado en dos características, audacia e ignorancia, me voy a atrever a opinar sobre un tema de archivos en el cual estamos empezando. La reflexión que hacía yo hace un momento, que oía las consideraciones sobre esta ley, las preocupaciones, me recordaba una idea que leía yo hace tiempo de Peter Drucker, que muchos consideran el padre de la administración, en donde hacía referencia a él a la Compañía de Jesús. Decía que uno de los éxitos que había tenido esta orden religiosa en su momento se había derivado de una técnica que San Ignacio de Loyola había diseñado, que era muy aplicable a los negocios, bueno, a cualquier tipo de organización, y que consiste precisamente primero en hacer un análisis de qué hicimos en cierto periodo de tiempo, un análisis crítico quizá, qué aciertos, qué errores ha habido, y con base en eso, con base en esa experiencia, programar qué queremos en el futuro. Y me acordaba de esto porque estuve yo algunos años como en el servicio público, tuve ese privilegio, esa oportunidad, y como servidor público de algunas instituciones del gobierno federal, pude percibir, pude sentir en carne propia, como oficial mayor, las presiones, las responsabilidades, las obligaciones y la tremenda frustración derivada de algunas leyes que se emitieron en mis tiempos. Una, la ley de transparencia, que ustedes conocen muy bien, la ley de archivos también, y que obligaban a las dependencias, a los servidores públicos a tomar una serie de medidas para ordenar, para clasificar los archivos. Y en mi experiencia, de cerca de 10 años, me di cuenta que desafortunadamente algunas dependencias ni siquiera pudieron empezar a desarrollar, a cumplir con todas esas obligaciones que impusieron estos ordenamientos. Entonces, a mí sí me ocurre que estamos pensando en una nueva ley. Sería muy útil primero reflexionar sobre qué ha pasado con las leyes actuales. ¿Son letra muerta? ¿Funcionaron? ¿No funcionaron? ¿Por qué razón? ¿Dónde estamos, en otras palabras, como producto de esas leyes? ¿Y por qué es importante y cómo van a contribuir estas nuevas legislaciones a cumplir con los objetivos, con los espíritus, con los motivos que los legisladores tienen para continuar modificando estas leyes? Creo que pudiéramos aprender mucho de ese ejercicio autocrítico antes de pensar en hacer otra ley que esperemos que no ocurra lo mismo que con las anteriores. Yo creo que es un terrible mensaje estar legislando y luego que las leyes no se cumplan, que se conviertan en letra muerta. Es un terrible ejemplo para los ciudadanos. Se pierde la fe en el Estado de Derecho y se pierde ese impulso que debería tener la legislación para generar cambios positivos, mejora continua, mejor bien común, que debería ser el espíritu de los cambios legislativos. Muchas gracias, licenciado. Por favor, el doctor Daniel Sanabria. Vamos a necesitar probablemente a alguien que nos apoye pasando micrófono. Si no, si quieren, yo mismo les voy pasando. Bueno, en primer lugar, agradecer acá al Centro de Estudios Eugenio Balsasar esta posibilidad de reunirnos. No tuve oportunidad de agradecerles a ustedes, señor Suárez en particular, a todo el equipo, ahí César y Alejandra, que han andado como locos estos días, y a todo el resto del equipo, ¿no? Y la posibilidad de participar en este evento que me parece muy importante. Miren, para hacerla fácil, yo la verdad que sí he trabajado en el campo político, originalmente en mi país, he trabajado en el campo público, originalmente en mi país, y trabajo en el campo privado actualmente en México. Entonces yo creo conocer un poco de todas las sopas posibles, había así por haber, y entonces yo en primer lugar lo que diría es que nosotros tenemos que primero partir de la realidad, o sea, cuáles son nuestros públicos, cuánta gente, qué cobertura tenemos nosotros, qué parte de la investigación sale
de nuestros archivos y bibliotecas y cómo se contribuye eso a la investigación nacional en conjunto. ¿Por qué? Porque si yo no sé, realmente no tengo datos duros, pero voy a abrir, represento 30 organizaciones, 30 asociaciones, sí, pero ¿y qué hacen? ¿A quién atienden? No, atendemos a 2 personas. No, el tema es, bueno, a ver, ¿cuál es el impacto social de esto? Y realmente, bueno, datos duros, carne, ¿no? Se necesita carne a veces para proponer, no nomás ir y decir, bueno, dame exenciones fiscales, sino decir, bueno, esto es porque hay un interés público, y el interés público está basado en todo esto, ¿no? En todo lo que yo hago y el impacto que esto tiene. Entonces, en el tema de investigación, para darles un ejemplo, el miércoles próximo tengo una coloquio de investigadores ahí en Cervantino por el 60 aniversario, y 6 de los 8 investigadores que van a exponer sobre investigaciones en base a los archivos, no en los fondos librescos que tenemos nosotros, en los fondos de bibliotecas, sino en base a los archivos. Entonces eso a mí me da una ventana de cómo viene la cosa. Y yo creo que ustedes también pueden hacer ese mismo ejercicio, no solamente en la cantidad de visitantes, cantidad de usuarios atendidos, materiales servidos, sino en la cantidad de investigaciones y de artículos científicos que salen en base a las investigaciones que hacen nuestras bibliotecas y archivos. ¿Y a qué voy? Por el tema del financiamiento. Si yo sé que la bolsa de dinero está en CONACYT, pues a mí me interesa el dinero en CONACYT. Si yo puedo concursar en CONACYT, pues yo me voy a tirar por allá. Si acá no va a haber lana y acá no va a haber dinero, y disculpen que lo hable salvajemente, no hay dinero, entonces yo voy a ir a donde hay dinero y donde hay un interés ya definido y una política de Estado establecida en cuanto al fomento y el uso de la investigación científica. Y si yo estoy impactando ahí, pues entonces yo tengo que tener la información y tengo que dar cuentas. Yo sí creo en las cuentas, digamos, socialmente dadas, ¿no? Es decir, rendir cuentas socialmente. Pero yo no estoy de acuerdo que si nosotros vamos a recibir fondos del Estado directamente para proyectos o fondos concursables, tengamos que estar como sujetos totalmente a toda la ley, sino que yo entiendo que pues yo cumplo una función que el Estado no puede cumplir. Entonces yo aspiro que el Estado reconozca eso y me dé el dinero necesario de repente para digitalizar, para mantener los archivos, etc. Si el Estado no lo va a hacer, pues lo hago yo, entonces por lo menos que se comprometa el Estado a darme algo para subsidiar esa parte de la actividad que estoy haciendo. Entonces, a mí lo que me interesaría de esta ley es que pudiera incluirse los 2 aspectos. El tema de las deducciones, el doctor Telles lo dice, a mí me parece muy interesante eso. Yo ya lo había pensado, creo que si no va a haber lana directamente, pues la parte de las deducciones debe estar. Y deben de ser deducciones adicionales. Y creo que tiene que estar unido a otro tipo de mecanismos. Hay este sellito que le llaman empresa socialmente responsable. Pues tiene que haber un sellito que diga empresa culturalmente responsable. Yo creo en otro tipo de mecanismos que ayuden a que justamente haya lana de por medio. Pero no la compren, me dan $10.000 y compren el sellito. No, es que realmente se puede verificar que esa empresa se comprometió con la cultura del país. Y yo creo que son esos ganchos que hay que ir tirando para realmente convencer. Yo no creo en cabildeos en los que yo voy a ir a tratar de convencerlos que es importante lo que yo hago. Eso ya es de cajón, todos lo reconocemos. El legislador no es un tonto, me entiende, claro que me entiende. Lo que pasa es que no le interesa porque no hace clac con sus intereses. ¿Y cuándo va a hacer clac con sus intereses? Cuando identifique que si yo atiendo 3 millones de personas al año, pues entonces esos 3 millones de personas que yo atiendo, pues son votos. Y entonces al fin y al cabo al tipo le sirve apoyarme porque pues eso tiene al final, en el fondo y al final, para decir el Congreso de la Unión apoyó esto y esto es para los mexicanos, etc. Entonces, ese tipo de consideraciones yo creo que son las que tenemos que hacer. A muy riguroso modo. Yo sí entiendo que tenemos que pedir cosas, pero tenemos que fundamentarlas adecuadamente. ¿Cuál es el impacto de lo que yo estoy haciendo? Eso sí yo estoy de acuerdo en que tiene que haber. Y vuelvo a decir, no me quiero volver un sujeto obligado porque me den $5.000 para digitalizar documentos. Sí me interesa decir, yo te doy la factura, yo te doy, esto es lo que yo hice, yo no inventé nada. Yo pago una empresa, digitalicé 5.000 documentos y esto vos me diste el dinero, pero ahí está la página web, ahí lo podés ver, ahí está la digitalización, punto, ahí está la verificación. Pero no entrar en cuestiones engorrosas. Si te metes en esto, entonces tenés que cumplir 200 artículos, regulaciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo venía a plantear y en mi punto de vista. Gracias. Gracias. Me parece que un avance importante que podemos tener en relación justamente con el tema de los datos es la guía que estamos por publicar, donde vamos a tener justamente pues, un reflejo importante de lo que hace cada una de las instituciones, con datos muy precisos, incluso de los fondos y demás, y de ahí podríamos concentrar justamente algunos de los números que nos ayudarían justamente en este sentido.
No sé si alguien quiera comentar algo sobre este tema. Me parece que el tema de la asignación de fondos es el primero que estamos tocando. ¿Alguna otra sugerencia, otra propuesta para el documento? Belén. Bueno, hablo por mí y por Leti. Es que me está diciendo ahorita cosas. Bueno, bueno, yo mando las ideas que tengas, se las mando por correo electrónico. Coincido también en la cuestión de los incentivos fiscales que tendríamos que buscar todos. De pronto me preguntaba, Enrique, no sé si estamos preocupándonos de más por un comentario que hacías. Comentaste que la ley federal obliga y la ley general garantiza, que quizás no tienes más claro por pláticas que has tenido directamente con la doctora Mercedes. Yo te pediría de favor que nos expliques esa parte a quienes estamos aquí, que probablemente tengamos otra idea porque no hemos tenido estos acercamientos directos con la doctora. Sí creo que es importante y sobre eso también podemos saber hasta dónde llegamos con las posibles propuestas que podamos enviar. Y la otra, platicábamos con Leti que la próxima asamblea es en diciembre y hay que entregar antes este documento a la AGN. Entonces ella proponía que creo que sí, ¿no? Que pusiéramos ahora de una vez una fecha mucho más cercana para podernos reunir y, bueno, quien lo vaya a hacer para pulir el documento que se vaya a entregar. O que se venga aquí. ¿Una fecha más cercana? No hasta la Asamblea General, porque es en diciembre. Sí, además, sí, las asambleas de elecciones, nos va a tomar un tiempo las elecciones. Leti, aquí ahorita en cortito, digamos, para proponerlo ahorita a esta asamblea, incluso proponíamos que se postergara la elección para dedicar la asamblea de diciembre a discutir el tema de la ley. Digamos, era una propuesta que íbamos a hacer ahorita, incluso se iba a proponer la votación, ¿no? Me parece que el tema es suficientemente importante y la votación, pues en otras ocasiones se ha postergado por diversas razones, no veo por qué en esta ocasión no pudiera suceder igual. Entonces, digamos, se adelanta, pero digamos, esa propuesta que íbamos a hacer, pero ya que lo plantea Leti, me parece que es pertinente, ¿no?, decirlo. Y sobre el tema de la ley federal, la ley general, lo voy a explicar. Decía yo al principio de ese comentario, por supuesto que quizá me veo muy optimista y estoy aventurándome justamente al decirlo porque tengo casi el mismo conocimiento que tienen todos acerca de la diferencia entre una y otra. Pero sí, la primera vez que me llamó la doctora Mercedes de Vega, recién asumido el cargo, la verdad, hace cerca de un año, seguramente a finales del año pasado, y me comentó por primera vez acerca del tema de la Ley General de Archivos. Yo, como si nos pasó a todos en la asamblea siguiente, me confundí acerca de cuál es la diferencia en relación con la ley anterior que ya fue aprobada. Lo que la doctora en aquel momento me comentó es evidentemente que son distintas leyes y que esta ley general venía a complementar a la ley federal, no venía a abrogar, es decir, no se va a abrogar, ¿es el término correcto, doctor? Sí, correcto. En ningún momento habló justamente de abrogar la ley federal, sino que venía a complementarla y dio un dato que es el que me hizo pensar en ese momento, lo creo todavía, que quizá esta ley general viene a dar algunas garantías justamente a los archivos, y fue que el propósito principal de la Ley General de Archivos era darle igualdad de condiciones a los archivos a lo largo y ancho de la República, es decir, que el Archivo General, preocupado por la situación sobre todo de algunos archivos que se encuentran no en la ciudad de Monterrey y en Guadalajara, sino realmente, digamos, distantes de estas ciudades, y que no tienen algunas garantías, que no tienen algunos derechos, digamos, o por los que no ha visto de alguna manera el servicio público. Ahora, gracias a esta ley general, estoy hablando en general lo que me comentó aquella primera ocasión la doctora, que era una manera de darle igualdad de condiciones a archivos que se encuentran en
en el interior de la República, y pensé, bueno, por supuesto que habría tanto archivos públicos, archivos municipales, por ejemplo, como archivos privados, como ya decíamos, que también estamos representando nosotros y de los que seguramente no tenemos conocimiento. Por eso me pareció que esta ley general viene, me parece, quizá a dar garantías, insisto, no es una afirmación categórica, no tomen mi palabra por cierta, es simplemente una idea que me genera esto que comentó la doctora acerca de que posiblemente viene a dar algunas garantías a los archivos y a diferencia de la ley federal. Belén. Sí, en este sentido, lo que complementaría es precisamente que hay instituciones de tipo federal sobre las cuales tendría que ver la ley federal, pero también nosotros tenemos otro tipo de instituciones como las municipales, las estatales, sobre las cuales no tiene ninguna autoridad. Entonces la ley general lo que trataría de hacer es precisamente que agrupar a todos estos, sean estatales, municipales, o federales, y por eso es precisamente que yo el día de ayer proponía que la base fuera la ley federal. Obviamente habría que ver qué otros elementos son importantes para nosotros, pero no desecharla, sino tomarla como base. Sí, eso me parece interesante, justamente tiene razón David, digamos, los federales están viendo por archivos estatales, pero no necesariamente los municipales, y me gustaría sí que quedara sentado, o sea, en la minuta, donde lo que vaya a hacer. Pido mucho a Cecilia, que lo que he comentado no es de ninguna manera una afirmación, no me lo vayan a tomar, es simplemente estoy, digamos, platicando lo que entendí de la primera ocasión que hablé con la doctora Mercedes y las subsecuentes reuniones que he tenido con ella. Insisto, quizás sea una visión muy optimista, lejos de preocuparnos, ojalá que así fuera, ¿no? Justamente una ley que viene a darnos garantías, pero bueno, no nos confiemos y insisto nuevamente en la asesoría del doctor va a ser muy importante que de verdad de la mano nos vaya llevando el doctor en todo este camino. Si no le resulta muy complicado, se lo vamos a agradecer. Doctor, ¿algún comentario? Perdón. ¿Alguien más que quiere comentar? Hay tantos temas pendientes. ¿Qué quisiéramos para nuestros archivos, David? Bueno, sobre lo mismo que se ha comentado, y eso es precisamente la certidumbre de que los archivos van a permanecer. A veces se dice que las obras quedan, la gente se va, y yo creo que eso verdaderamente tendría que ser los archivos. Lo mencionabas tú hace rato, creo que si algún archivo estuviera en peligro de perderse, nosotros preferiríamos que por lo menos alguna institución lo tuviera y que se pudiera ser consultado, a que de plano se tirara a la basura. Yo les comentaba el caso del archivo histórico del CCH, de repente hubo un plumazo, necesitamos instalaciones, necesitamos dejar de pagar rentas, y entonces, pues, ¿saben qué? Se deshace el archivo, se acabó. Yo creo que es lo menos que nosotros pretendemos. Entonces, aquí lo que tendríamos que buscar es la certeza de que los archivos van a continuar existiendo. Correcto, ese es otro tema también importante, si estamos de acuerdo en él o no, que preferiríamos evidentemente que se preserven los archivos, aunque evidentemente eso sería aceptar que contemple la ley general, que en determinadas circunstancias y tras un análisis, me imagino, exhaustivo de un consejo académico asesor, pudiera el gobierno hacerse cargo de archivos que estuvieran en algún riesgo. No sé qué opinan, me parecen los temas más espinosos. Adelante. Hola, a mí nada más en ese sentido me gustaría proponer que en la propuesta que nosotros hagamos podamos mencionar que en el caso que se viera por el gobierno alguna deficiencia en el manejo de un archivo, algún riesgo de perderse, me gustaría proponer la posibilidad de que no sea una expropiación propia hacia arcas del gobierno, sino que sea una cesión a una institución también privada, como es la naturaleza del mismo, para que entonces pueda haber esta coherencia, ¿no? De que es un archivo privado que va a estar custodiado por otra institución privada y que pueda existir alianzas entre particulares sin que el gobierno venga con esta gran caparazón de acaparador o algo así. Sí, es muy importante lo que estás comentando, me parece, justamente la posibilidad de que pase a otro archivo privado. Y a propósito de eso, también sería importante que contemple la ley que para una decisión de esa naturaleza
se tome en cuenta, o sea, incluso como, digamos, un voto de calidad el de la Asociación de Archivos y Bibliotecas Privados, es decir, que no pudiera hacerse algo acerca de un archivo privado sin que tuviera su voto de calidad justamente esta asociación que es la que reúne y representa los archivos privados. De la misma manera, creo, en relación a la asignación de fondos, independientemente de cualquiera que sea la decisión o la propuesta que hagamos, que es importante que la asignación también sea, no sé que si estén de acuerdo con esto, pero que no sea una institución tratando individualmente con el gobierno, sino que haya la posibilidad también de que la asociación sea la que, digamos, la que distribuya. No sé si estén de acuerdo con esto, pero me parece que va a ayudar mucho que sea la asociación, digamos, la que represente también ante el gobierno, justamente a las instituciones. Quizá hay algunas instituciones que tienen un fácil acceso al Archivo General de la Nación y pueden hacerlo directamente, pero hay otras que no lo tienen. Y si no prevemos esto en esta ley general, esas pequeñas instituciones que no tienen tan fácil acceso al Archivo General de la Nación, bueno, al gobierno, para la asignación de recursos, probablemente encuentren un camino muy difícil para acceder a ellos. No sé si estén de acuerdo con eso, si tengan algún comentario o alguna sugerencia. Creo que la figura jurídica es lo que podríamos cambiar, en lugar de que sea expropiación, que sea comodato. Yo creo que cambiando esta palabra también sería uno de los elementos para garantizar que únicamente está comodato y que no está siendo expropiado. A mí en eso de lo que comentaba el doctor Telles me gustó cuando se refirió a esto que es de la Junta de Galicia, creo que comentaba la última ley publicada sobre el tema de las custodias temporales. Yo pienso más en ese tipo de soluciones a soluciones así definitivas de golpe y porrazo, sino que simplemente pues, se busque una manera, aunque estas cuestiones temporales terminan siendo eternas, pero ya irá en la inteligencia de quienes participen de poder buscar el mejor destino final para los archivos. Lo que sí debe quedar muy claro es que para nosotros, y debe ser como una especie de bandera a morir, que no se debe perder ningún archivo. Esa es la primera. La segunda, que no salga al país, segunda bandera. Esas son las banderas que tenemos que mantener. Pero también para esto hay que ser realista, pues yo he escuchado gente que dice, no, pues acá nadie te pela, pues yo lo vendía a no sé quién y lo vendieron allá a Estados Unidos o lo que fuera, y lo venden pues el caso más cercano que me tocó, pues el interés era que pues al fin y al cabo no creen en los gobiernos estatales. Por ejemplo, en este caso no creían en el gobierno estatal, a donde pensaban que tenían que ir ese archivo, y entonces estaban buscando una institución privada que garantizase la custodia y la integridad del archivo. Entonces, las sospechas que se arrojan sobre los gobiernos locales y los gobiernos municipales son nuestros peores enemigos en ese sentido, ¿no? Y entonces nosotros somos de alguna manera garantes de que estas cosas no sucedan, ¿no? Así, porque no nomás que se quede con la custodia, sino que quede íntegramente en custodia y que no se vayan menguando de a poquito, ¿no? Las hojitas y las cosas. Entonces, claro, ¿no? Entonces no nomás porque termine en el Estado vamos a pensar que ahí ya se acabó todo y que quedó todo muy bien, sino que tenemos que tener candados y garantías de conservación íntegra de los archivos. Entonces yo me encantaría más por una fórmula temporal en la que nos pudiera haber auditores, veedores, etcétera, de que se garantice que esos archivos tal como llegan se mantengan a nivel estatal o lo que fuera, o a nivel federal, y después se derive a una institución en la medida de las posibilidades y de medida de que hubiera un análisis serio también de quiénes son los candidatos. Yo no creo que las cosas deban de marchar por el lado de que nosotros tengamos que manejar las cosas. Sí, creo que nosotros tenemos que opinar y dar nuestra voz, pero nosotros también, si nos elegimos nosotros 30 como representantes de cientos o de miles, me parece que hasta sería un poco soberbio, ¿no? Yo pienso que pues, somos nosotros y pensamos que más o menos pensamos lo que los demás piensan, pero no necesariamente debe ser así. Y no todas las organizaciones tienen que estar de acuerdo un poco con nuestras líneas de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que bajar un poco en cuanto a veces el querer decir, bueno, nos vamos a apropiar de esto. Yo sí pienso que sí somos representativos y sí pienso que estamos en las principales instituciones, las más reconocidas, pero hay un conjunto de instituciones que ni se va a plegar a nosotros y quizás no comparten nuestra filosofía de trabajo. Pero entonces hay que garantizar la equidad de acceso a recursos. Yo no creería que nosotros debiéramos ser los garantes de los recursos, sino que simplemente las bolsas de dinero fueran concursables. Honestamente yo creo en ese tipo de cosas. Y lo mismo sucede con este tipo de situaciones.
que pues hay varios interesados en un archivo y se determinará de acuerdo a un concurso a ver quién garantiza la mejor conservación, la mejor accesibilidad, etcétera, etcétera. O sea, tiene que haber varios criterios. Yo diría que esos serían los criterios, y lo mismo cuando vienen los fondos y las bolsas de dinero. Porque donde hay plata hay problemas, todos sabemos que es así. Y donde hay plata hay poder, entonces ahí es donde viene el otro asunto. Entonces sí tenemos que echarle el ojo a dónde va a estar la lana y quién va a estar ahí pegándose los trancazos para sacar la lana. Entonces, y que los mecanismos sean muy transparentes y que sean accesibles a todo el mundo, hasta el archivito más chiquitito privado que anda por acá a 2 cuadras, aún se pueda concursar. Realmente debe ser un mecanismo muy democrático el nuestro en ese sentido, y nuestra postura debe ser de muy abierta. Aunque no integren la asociación, igual los vamos a defender y los vamos a ayudar y los vamos a asistir y asesorar. Bueno, creo que deberíamos ir por ese camino. Yo la verdad no podría estar en este aspecto en particular más en desacuerdo que el doctor Sanabria. Pienso que, digamos, esta propuesta de que vamos a velar por los archivos pequeños y demás, me resulta complicado si no está establecido desde el principio. La ley voy a explicar, porque a diferencia, digamos, de otro tipo de licitaciones, se trata evidentemente de instituciones culturales que no pueden participar en igualdad de circunstancias. La verdad, si yo estuviera en la Biblioteca Cervantina, probablemente opinaría igual que el doctor Sanabria, porque con facilidad puede acceder, pero pienso que hay instituciones que quizás se la vean muy difícil contendiendo en esa igualdad de circunstancias si no está la asociación, digamos, velando justamente por una equidad de recursos. Estoy de acuerdo, este tema puede llevar incluso a la asociación a una polémica, estaría el dinero involucrado, coincido ahí totalmente, doctor. Eso es un tema complicado, pero también he visto que en otras cuestiones, seguramente porque no ha estado involucrado el dinero, pero hemos realmente como asociación trabajado en beneficio de todas las instituciones, velamos por todas ellas, y creo que lo vamos a hacer también si es que se llegara a dar el caso con la asignación de los recursos. Veo más factible ahí que todos los archivos tengan acceso justamente al apoyo gubernamental, que si se hace un concurso, digamos, abierto, y bueno, con la Biblioteca Cervantina, quizá con el Centro de Estudios de Historia de México, no va a haber muchas instituciones que tengan no estoy diciendo, entiendo que ni el doctor Sanabria ni el doctor Ramos van a abarcar todo, al contrario, son miembros de la asociación, pero pienso también en otras instituciones que quizá no pertenecen a la asociación y que no van a tener ningún interés justamente de velar por aquellos archivos más medianos o pequeños. Pero me parece importante este debate también, gracias. Yo pienso que quizá también la asociación podría ser un instrumento de consulta. Es decir, en los archivos privados hay mucha ignorancia a veces, es decir, no los constituidos, sino las colecciones privadas, de decir, bueno, ¿a dónde lo entrego? ¿Cuánto puede valer? ¿Vale la pena? Hay muchas preguntas que yo creo que la asociación podría dar respuesta, porque hay muchas necesidades también, no solamente económicas, que sí son muy importantes, pero mucha gente no sabe qué hacer con ello. Y si hay una facilidad de que la asociación sea un instrumento de consulta, sea para canalizarlo a la característica de los archivos que están constituidos, sea para aconsejarles inclusive lo que es la conservación, etcétera, yo creo que la asociación jugaría un papel muy importante dentro de la sociedad. No, lo que pasa es que sí hay otro asunto que yo quería tratar y tocar, que sí creo que no se nos debe pasar de largo, que es el siguiente. No todo archivo privado es archivo histórico. Entonces ahí está el otro punto, porque están los archivos de las empresas. Entonces, los archivos empresariales, que a veces tienen dos composiciones, una histórica y una actual. Entonces también vamos a tener que tener cuidado también en los manejos de lenguaje acerca de que a qué nos vamos a referir efectivamente en la ley, porque pues hay acá empresas, por ejemplo Monterrey, que son muy celosas de lo que tienen y pues nunca van a querer que nadie acceda a eso, pues porque consideran que todavía, aún 30, 40 años después, pues eso tiene aspectos de confidencialidad que deben respetarse y pues no dan el acceso, Entonces yo creo que sí hay que delimitar bien sobre qué vamos a trabajar efectivamente. Sí, eso también es muy importante lo que comenta el doctor Sanabria, me parece, acerca de delimitar
claramente los archivos y cómo se trabajaría, la clase de archivos que son efectivamente. Adelante. Sí, perdón. Aquí mi opinión sería la siguiente. Respecto al tiempo, quizás en este momento puedan no parecernos importantes, quizás en este momento, no sé, 10, 15, 20, 40 años, puedan no ser importantes. Solo el tiempo determinará qué tan históricos resultarán esos documentos. Entonces, sí, yo creo que sería difícil hablar en este momento. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos lo que es el archivo histórico y el archivo de concentración, que en este momento pueden no ser históricos, pero ya en conjunto con el archivo que tenemos, pues da la continuidad de la historia de la compañía del Monte Pachuca. Entonces sí, esta cuestión de los tiempos y de lo histórico o no del archivo, pues solo el tiempo podría determinarlo, ¿no? Bueno, pues yo básicamente tengo unas inquietudes ahí más que prácticamente preguntas que me gustaría exponer. Ahí yo creo que los miembros de la mesa, Belén, el doctor Telles, tienen más claro estos puntos que me gustaría ahí que ellos los comentaran. La primera inquietud que tengo en este tema es, se habla en la ley de la posibilidad, en un caso excepcional o particular, de expropiar archivos privados que estén en riesgo. Y ahí, bueno, una de las cosas que pueden cruzar por la cabeza es por qué no abrir también a la posibilidad de privatizar archivos públicos que estén en riesgo, que sería no tomarlos como un neoliberalismo cultural, sino porque, yo digo, conocemos muchos temas de archivos municipales que se pierden, que están cerrados porque no tienen dinero, que están cerrados porque no tienen personal, porque no, o sea, no que se los entreguen a una empresa porque es propiedad de la nación, es inalienable, etcétera. Pero ¿por qué no darle la oportunidad a un consejo ciudadano, a un consejo empresarial, que eso que hablan mucho de amigos del archivo o amigos de la biblioteca? ¿Por qué no abrir eso? Y hay muchos casos en México de archivos municipales, sobre todo los municipales que son los que sufren más, que están cerrados, que están perdidos, que están en la casa del cronista, que están en la casa del historiador, que terminan o andan vagando por ahí porque no se da esa apertura también a lo privado. Entonces, si se habla de expropiar un privado a lo público, ¿por qué no también abrirlo lo público a lo privado? No quisiera verme muy neoliberal, pero bueno, ese sería una de, nada más es un cuestionamiento ahí que tengo. El otro es el papel rector del Archivo General de la Nación. Yo creo que indudablemente el Archivo General de la Nación es el único organismo en México que puede ser un organismo rector de toda la archivística nacional, porque tiene la infraestructura, ahora tiene muchísimo presupuesto, tiene el personal, es el único que tiene la capacidad de hacerlo. Pero yo creo que actualmente no tiene la capacidad, o no ha demostrado la capacidad de hacerlo, como lo vemos en los foros regionales, que incluso los archivos estatales, pues ahí un poco de broma dicen que lo usan como muro de los lamentos, que dicen, oye, pues es que no tengo presupuesto, me mandan al personal que no quieren en las dependencias, me lo mandan ahí, o al que está castigado, o al que está exiliado, me lo ponen ahí y no puedo hacer nada. Los municipales todavía en condiciones que tienen guteras, que se les cae el techo, que no tienen un edificio, etc. Entonces, digo, si consideramos ese papel del Archivo General de la Nación como rector, pues tendría que empezar en teoría con responsabilidad con los archivos públicos, ¿no? Antes que con los privados, y yo creo que para eso faltarían muchos años para que el archivo pudiera tener ese cumplimiento de responsabilidad con los públicos, que es por ley, antes que con los privados. Eso tardará, no sé, a lo mejor mis nietos podrán disfrutar de eso, ¿no? Entonces, la otra es, yo creo que no hay una confrontación entre lo que quiere el Archivo General de la Nación o lo que quiere el Estado con lo que quieren los privados. Todos queremos lo mismo, que es rescatar los archivos, que es hacerlos funcionales, que es abrirlos al público, que es que permanezcan. Entonces, yo creo que muchas veces también se habla de cómo puede el Archivo General de la Nación o los organismos públicos apoyar a los privados, pero también es cierto que muchas veces los privados están mucho mejor organizados, mucho mejor equipados, mucho mejor capacitados
que los públicos. ¿Por qué? Porque tienen muchas veces a un personal que está completamente comprometido con lo que está haciendo, ¿no? O sea, si es el claustro de Sor Juana, es un sorjuanista muy dedicado; si es la EBC, pues está aquí una Cecilia que está con la camisa muy puesta; si es el CERICA, pues es un Enrique, es un David, es un Víctor, es una doctora Hoffman, que están muy, digamos, con la camiseta puesta, que es una de las cuestiones de los privados, y que los públicos sí, de verdad, que es el que estaba, pues el que estaba en mantenimiento mecánico, lo mandan a ser un archivista, o el que estaba en jardines lo mandan a ser un catalogador. Entonces ahí igual también los privados pueden aportar mucho en esta vinculación. Y bueno, en suma, ¿qué queremos? O qué preguntaba Enrique, ¿qué queremos nosotros pedirle a la doctora? Bueno, pues que hubiera un compromiso, que de parte del Estado, que es el dinero que genera todos los contribuyentes, hubiera también un canal para que le llegara presupuesto a los privados, pero que su apoyo o su respaldo fuera logístico, fuera técnico, fuera de infraestructura, pero no a ataduras de leyes o de métodos. Que llenar un formulario en CONACYT, por ejemplo, que nosotros lo hicimos, fue un dolor de cabeza para poder acceder a ciertas convocatorias. Es dedicar a una persona que está entendiendo cuestiones que no manejamos los que catalogamos, o etcétera, que son cuestiones legales, que son cuestiones jurídicas, que son cuestiones burocráticas, administrativas, que sinceramente no entendemos. Muchos archivos no tienen esas capacidades entre su personal y no los van a tener porque no justifican su pago, digamos. Prefieren contratar a un catalogador o a 3 catalogadores que un abogado, por ejemplo. Y bueno, también otra de las cuestiones es, yo creo que los privados, o sea, lo que hablaban de la posibilidad de confiscar archivos, hay posibilidades de que un archivo privado ponga en riesgo la documentación que tenga, pero también es necesario ver que muchos archivos públicos también ponen en riesgo que se pierda un archivo. Entonces eso también, yo creo que por ahí debería empezar el Archivo General de la Nación, en ver esos archivos públicos que están poniendo en riesgo su propia existencia, sobre todo por el caso de los municipales, ¿no? Que se extravían, que se pierden, que van a dar a Dios sabe dónde. Y el que debería regir eso, de qué se puede expropiar o no, debería ser un consejo independiente de archivistas y académicos que definitivamente están más conscientes de todo, porque hay un gran temor a que llegue un gobernante, y los gobernantes pues no siempre tienen esa sensibilidad de saber qué es valioso históricamente, qué no lo es, etcétera. Y yo creo que ahí una de las fuerzas que tienen los archivos públicos es que forman parte de un mismo, por así decirlo, de una misma estructura o organismo que es el Estado, es decir, los archivos estatales y municipales y el general pues dependen del Estado, y los públicos yo creo que tenemos una debilidad ahí en la vinculación. No estamos vinculados. AMAMPAC es la única asociación en América Latina que existe, y hay 30 instituciones en AMAMPAC. Entonces, ¿qué pasa con los cientos de archivos que existen en el país? Pues están pues ahí como llaneros solitarios, ¿no? Haciendo esfuerzos por su propio esfuerzo. Yo creo que ahí tendría que AMAMPAC y el Archivo General de la Nación trabajar en ese conjunto. Y bueno, son nada más esas inquietudes. Sí, me parece que coincidimos en buena medida con los comentarios que haces, me parece. Valdría la pena igual decir, sí, que esta ley general está previendo el tema de los municipales y ese riesgo. Claro, como esta es una asamblea de nuestra asociación, parece como que la gente tiene la lámpara sobre nosotros, pero en verdad me parece que la ley general, no porque nos vean como el patito feo, no lo creo, pero en realidad está justamente pensada en el rescate también de archivos municipales, como habíamos comentado. Me parece muy interesante todo lo que comenta César. Habría quizá que buscar para esos archivos que puedan pasar de lo público a lo privado una figura como la que comentaba el doctor Sanabria, de posesión temporal o algo por el estilo, o el comodato, en fin. Pero si se va a sugerir, supongo que sería mejor en esa calidad. Estamos casi sobre el tiempo, hay que digamos, apurar un poco el tema de las sugerencias de lo que queremos que tenga justamente de lo que contemple la Ley General de Archivos. Doctor Manuel Ramos, por favor. ¿Sí? No, nada más quería una reflexión un poco esto hablando. Nosotros realmente trabajamos mucho más con los archivos municipales
Y creo que la gran preocupación es justamente salvaguardar ese tipo de documentación, porque termina la gestión municipal y desaparecen los archivos. A veces no desaparecen los archivos, curiosamente desaparecen las cajas, porque las cajas estaban en buenas condiciones y los archivos se regresan otra vez a cajas de cartón viejas, y entonces se llevan o los anaqueles o las mismas cajas. Ahí lo que nosotros hemos buscado, de qué manera se puede proteger un archivo, yo creo que es difundiéndolo. Y hemos incluido ahorita 2 cláusulas más en el tipo de formatos que se firman, que es pedirle, ya no solamente quiero que me entregue un resultado final y que esté abierto al público, quiero que me diga cómo va a medir a futuro el impacto social del archivo, que es muy importante, y qué estrategias va a implementar para difundirlo. Esa sería una reflexión, ¿no? Que creo que es importante, coincido con el doctor Sanabria, lo del impacto social, y ahora sí que dar a conocer el contenido en grande, crear una estrategia inclusive en Amapac de cómo difundir todos estos contenidos, porque es la única manera también, hasta que la sociedad los sienta como suyos, pues también los va a poder defender. Y la otra sería, quizá nosotros también tendríamos que hacer una consulta popular, como para saber cuántos archivos privados hay, dónde están y qué contienen. Como una invitación de tener un directorio, no solamente de los integrantes de Amapac, sino tratar de ir un poco más allá en una investigación de qué más hay, porque probablemente pues son intereses también que se podrían sumar sus voces a lo que nosotros consideramos. Gracias. Habría también que definir qué consideramos un archivo privado, porque el archivo también personal en una casa quizá no está abierto al público. Hay archivos evidentemente muy ricos, justamente, supongo que contrarios, pero el licenciado quiere comentar algo, ¿verdad, Francisco? Bueno, quizá otro concepto general es el tema de los apoyos económicos. Todos tenemos esa presión constante de los recursos económicos, pero a veces por buscar esos recursos económicos comprometemos la libertad o la misma subsistencia de nuestras organizaciones. Entonces yo creo que un punto crítico aquí es simplificar, transparentar y que esos apoyos no dependan tanto de criterios que en su momento pueden ser políticos y pueden coartar inclusive la propia libertad. El principio de la libertad, creo yo, debe estar por encima de los requerimientos económicos. Es una tensión difícil de resolver en nuestro caso, pero yo creo que es muy importante. Muchas gracias. Pues vamos a tener que cerrar el foro por una cuestión de tiempo. Lo que les suplico son, digamos, determinar. Sí, por favor, un comentario. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Quería nada más invitarlos a los miembros de la asociación a que en esta cruzada que están haciendo a favor de los archivos, no se olviden de los archivos eclesiásticos. Veo en los miembros de la asociación a los carmelitas y a otras comunidades de la iglesia, pero pienso en que ninguna de las diócesis o arquidiócesis del país, que deben de ser 150, no están en la asociación, además de los religiosos, religiosas, colegios, ¿verdad? Pues sobre todo era la petición, no se olviden de todo el campo eclesiástico. Gracias por considerarlo y ojalá que el doctor Telles, ¿verdad?, la cruzada que va encabezando junto con ustedes, pues ahí tengo un recuerdo hacia todas las instituciones que albergan la Iglesia en México. Claro que sí, muchas gracias. Tenemos precisamente a propósito de este otro comentario. Un par de comentarios. Bueno, en otra época participaba con nosotros el Arzobispado de México y también el Arzobispado de Morelia, que son dos espacios importantes, ¿no? Pues a lo mejor, no sé, contactar un poquito con ellos y motivarlos, si no a que regresen, por lo menos que expresen su voz, así como lo más inmediato, ¿verdad? Las diócesis pues son un montón, está un poquito difícil, ¿verdad? Pero ojalá se entienda. Existe una comisión de cultura en la conferencia episcopal, y a lo mejor quizás por ahí llegar. Hay un obispo encargado de eso.
la dimensión de la cultura, los bienes culturales y todo este tema de archivos, pues ahí entra, ¿verdad? A lo mejor quizás a ese nivel de la conferencia episcopal. Porque diócesis por diócesis lo veo un poquito complicado. Pues ahí vamos a encomendarlos a ustedes al padre José Jesús. En verdad les vamos a agradecer mucho si nos ayudan con ese tema con el que estamos. El padre Miguel integra esta. Sí, bueno, pues sí pueden colaborar con nosotros. El doctor Manuel, por favor. Muchas gracias. Rápidamente, también le pediríamos a la iglesia que abra sus archivos para poderlos consultar, porque ese es uno de los problemas que nos encontramos. Depende de qué iglesia, desde luego hay órdenes religiosas, etcétera, pero es un canal muy importante, pero hay mucho celo por conservación y por no prestar sus archivos. Muchas gracias. Pues antes de concluir, solamente quisiera que estableciéramos la fecha de la entrega del documento, cuando nosotros lo vamos a tener, y aprovechar ese espacio que tenemos desde hoy hasta ese deadline que vamos a establecer para enviar todas las propuestas que queramos. Recuerden, es en verdad una oportunidad quizá única de que incluyamos, digamos, todas nuestras sugerencias y nuestras propuestas. No quiere decir que todas van a quedar en el documento, habrá que discutirlas en asamblea o en una reunión extraordinaria a propósito de esta ley que debemos establecer ahora, pero sí, por favor, envíen todas estas sugerencias. Aquellas que no se envíen, pues probablemente no de ninguna manera quedarán ya contempladas. 15 de noviembre es la propuesta de María Eugenia Ponce. No sé si es demasiado pronto o son 15 días. Sí. No, yo propondría 30 de noviembre. Obviamente es más difícil elaborarlo que leerlo. Si el 30 de noviembre se manda a todo el mundo, apuntándome, si no me equivoco, como por ahí del 6 días creo que lo pueden revisar. Porque si es más difícil elaborarlo, que después la gente tenga 20 días. No, o sea, yo ponía fecha límite para que la gente enviara sus contribuciones y Leti y Cecilia tuvieran tiempo para armar el documento. La propuesta entonces es así: el 15 de noviembre sería la fecha límite para enviar las propuestas. Hasta esa fecha, esta vez no va a ser como el tema de la guía o de otros temas. No se va a posponer, no va a haber prórroga. Va a ser el 15 de noviembre, si les parece bien, la fecha límite para enviar, solamente para enviar todas las sugerencias, y tendremos entre el 15 de noviembre y la asamblea para elaborar, digamos, lo que van a hacer aquí el documento directamente, pero el documento tendría que hacerse. La cuestión es, claro, el tema es que nosotros tenemos que discutir sobre las ideas que lleguen, porque no todas las ideas las vamos a incorporar al documento. Quizá haya aspectos en los que una institución esté de acuerdo y las demás no. Entonces tenemos que tener probablemente una reunión. Sí, exacto. Para entregarle, para discutirlo en asamblea y posteriormente entregarlo. No sé por qué hay un deadline con el Archivo General de la Nación para que nosotros entreguemos. Digamos, no sé quién estableció esa fecha para entregar, pero si es algo que nosotros establecimos por quererle dar algo al Archivo General de la Nación, pues yo propondría que en nuestra próxima reunión de noviembre ya tengamos un anteproyecto, digamos, de propuesta y se discute en la asamblea. ¿Me parece? Pero si el 15 entregamos, habría que estar hablando 25 de noviembre, ellas no pudieran hacer llegar a todos para tenerlo listo para la Muy bien, entonces 15 de noviembre es la fecha de entrega. 25 de noviembre es, sí, está bien, Cecilia y Leticia, sería 10 días del 15 al 25 para realizar la propuesta con todas las ideas. Ahí sí tienen que incluir todas las ideas, y en la asamblea directamente la discusión. ¿Están de acuerdo en discutir este tema en la asamblea de diciembre? Posponer la elección para la siguiente. Sí. Vamos a posponer la elección entonces. Lo lamento. Posponerla 3 años. 3 años vamos a posponer.
entonces el 6 de diciembre sería la reunión. Entonces, probablemente podemos ajustarnos a una idea original que teníamos de tener una sede como hemos estado haciendo. Había una propuesta de Fundación Herdes. Si no tienen inconveniente, ya enviaremos en su momento, y si Fundación Herdes está de acuerdo. Habíamos quitado, digamos, bueno, habíamos tomado esa junta en la sede del Centro de Documentación por la Elección, pero dado que no se va a hacer y atendiendo, digamos, a esta, pues este tour que hemos realizado por distintas instituciones, aunque muchas veces no hemos tenido ya el tiempo de recorrerlas, pero cuando menos nos han recibido. Me encantaría tenerlos todos en la fundación, pero el problema es que estamos presentando un libro en la Feria del Libro de Guadalajara el 6 de diciembre, pero con mucho gusto para el año que entra nos ponen en el calendario y en enero, pero sí en diciembre está el 6 de diciembre un poco difícil. Es sábado, ¿no importa? No, la reunión es sábado. ¿Qué día es el sábado? El 6 de diciembre es sábado. El 6 de diciembre no es el 2 de diciembre, ¿verdad? Sí, perdón, es el 2 de diciembre. Es el 2 de diciembre la reunión y bueno, la vamos a establecer, si les parece bien, en la universidad. Martes 2. El 12. Bueno, 2. ¿Por qué el 2 de diciembre? Está bien, eso lo acordamos ya entonces. Bueno, el 2 de diciembre ya estaba establecido y la sede la acordamos, tenemos las propuestas. Es que Fundación Herdes también le queda bien el 2 y establecemos... bueno, no es momento de ya, finalmente ya está la fecha de la asamblea, pero quedan las fechas 15 para entrega, 15 para entrega de ideas, 25 para envío del documento con el anteproyecto y el 2 de diciembre la asamblea para discutir y definir ya el documento que vamos a entregar al Archivo General de la Nación. Si no hay otro tema a este respecto, vamos a dar por enclausurado el foro. Muchas gracias a todos. Gracias.